Ya por ahí se está conectando Manuel. Vamos a iniciar formalmente lo que es nuestra sección de hoy. Pero para iniciar la sección de hoy, me gustaría que pudiéramos empezar compartiendo, no sé, una buena noticia. Alguno de ustedes que quieran compartir con nosotros esa buena noticia. A ver si alguien se anima. Algo que le haya pasado en el día, que usted entienda que puede compartirlo con nosotros. Alguna buena noticia. Siempre hay algo para compartir, dicen. ¿Qué pudiera usted decir? Oye, esto es bueno, esto hay que compartir. Yo en particular pudiera decirle que el hecho de tener salud para mí es suficiente, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? En esta reunión le damos la bienvenida formalmente a todos ustedes. Keurin, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios, maestro. Qué bueno. Usted ve que tiene algo que compartir. El hecho de estar bien. Manuel está con nosotros. Vanessa, bienvenida. Buenas noches. Yanilza, bienvenida a usted también. Buenas noches, maestro. Isabel, buenas noches, bienvenida. Hoy vamos a iniciar la sección. Primero, dando gracias al Señor por todas las cosas que nos ha permitido ver hasta el día de hoy y analizando un poco brevemente qué hemos estado haciendo durante estos módulos en el que hemos ido avanzando. Hay algo importante que sí me gustaría, antes de dar el desglose, observar el programa, ver algunos temas sí que tenemos que trabajar, hacer algunas prácticas y demás. Y me gustaría hoy hablar de algo en particular. Se llama, se lo voy a dejar acá. Es el árbol de los problemas. Yo le llamo así. Lo he aplicado durante mucho tiempo en lo que es mi vida diaria y entiendo que también puede ayudarles a ustedes. Vamos a observar este video reflexivo en el cual nos da una radiografía de cosas interesantes. Esta es la historia de un hombre que se dedicaba a hacer trabajos de carpintería, plomería, albañilería, entre otros. Un día le pidieron que fuera a una casa a realizar un trabajo.
El dueño de la casa lo llevó al patio trasero y le mostró un gran árbol. Era muy grande y estaba en riesgo de caerse. Por eso lo llamaron, para que lo talara antes de que hiciera algún daño a la casa o a alguno de sus habitantes. El hombre se dispuso a encender su sierra eléctrica, pero en ese momento falló y no volvió a funcionar. No tuvo más opción que tomar su hacha y derribar el árbol con ella, por lo que tardó mucho más tiempo de lo previsto. Cuando finalmente terminó de talar el árbol, se subió a su auto para volver a casa, pero como si no fuera suficiente, después de un día tan agotador, su vehículo no encendió. Por más que intentó hacerlo arrancar, no logró que encendiera. El hombre que lo contrató se dio cuenta de lo que pasaba y se ofreció a llevarlo a casa. Por el camino pensaba en el día tan difícil que había tenido el trabajador. Pensó en la familia de este. Seguramente llegaría a pagarla con ellos después de tanta frustración y cansancio. Llegaron a la casa del trabajador y el hombre vio cómo éste se detenía junto a un árbol que estaba cerca de la entrada y tocó sus ramas. Luego entró a su casa con una gran sonrisa en su rostro y saludó a su familia con mucho cariño. Al hombre le sorprendió esto. Parecía que no hubiera pasado nada malo en el Día del Hombre. Pensó que los trataría con amargura y antipatía, pero no solo no fue así, sino que los trató con mucho amor. Antes de irse el hombre, le preguntó al trabajador algo que le daba mucha curiosidad. Antes de entrar a tu casa, te detuviste a tocar este árbol. ¿Por qué hiciste eso? Entonces el trabajador le respondió: es que es mi árbol de los problemas. Siempre, antes de entrar a mi casa, me detengo junto a este árbol y cuelgo en él todos los problemas que tuve ese día, porque ellos no pertenecen a mi hogar ni a mi familia, no deben entrar a mi casa. Al día siguiente los vuelvo a tomar, pero le pido a Dios que me ayude a solucionarlos. Pero ocurre algo curioso. Cuando voy a recogerlos en la mañana, ya no son tantos como creía recordar haber colgado la noche anterior. Todos deberíamos tener un árbol de los problemas. Nuestros seres queridos no merecen ser tratados de forma grosera por nuestros problemas en el trabajo o en los estudios. Deja fuera de tu hogar las cosas que te disgusten y verás que, al día siguiente, los problemas que te parecían tan grandes ya no lo parecerán. Si te gustó esta reflexión, Yo entiendo que sí, está más que dicho, muchas cosas que argumentar. Ya ustedes podrán obtener sus propias conclusiones y no sé si a alguien le ha pasado. Es probable que nos pase eso, pero si ha tenido la experiencia de experimentar eso, de usted tener la suficiente capacidad de dejar los problemas ahí y continuar y no pagarlo con los demás, déjeme decirle que tiene un gran espíritu. Es normal que lleguen los problemas, que lleguen las adversidades, que uno se sienta que no quiere continuar, que todo esto se pone de manifiesto. En fin, hay tantas cosas que nos afectan que uno mismo dice, bueno, yo creo que de esta yo no sigo. Pero qué bueno tener ese árbol de los problemas para nosotros poder descargar. Dándole continuidad, me gustaría escuchar de ustedes qué recuerdan haber tratado de la clase anterior que hicimos, qué temas trabajamos. Vamos a hacer una retroalimentación así rapidito que ustedes recuerdan que hicimos.
pueden hacer democráticamente, abrir sus micrófonos y hablarnos. Profe, en la clase anterior hablábamos de JavaScript. Muy bien, trabajamos con JavaScript. ¿Recuerdan? También Sí, se continúa. decía que se puede trabajar con ese lenguaje al igual que CSS, que se pueden enlazar o escribir los códigos ahí mismo con HTML. Muy bien. Puede ser embebido. Qué bien. Sabemos que JavaScript es un lenguaje de... ¿Ustedes recuerdan? ¿Alguien más que recuerda de lo que pudimos hacer? Parte de Yanilsa. ¿Puede abrir su micrófono? Bien, de manera formal, la clase, se recuerden que la dividimos en teórica y práctica. Esa conferencia tuvo una parte bien práctica. Pasa que yo la subí, pero no la colgué en la plataforma, porque tenemos hasta el 23 para trabajar tanto los temas teóricos como prácticos. Hay algunos temas que ver el día de hoy que lo vamos a socializar entre todos. Una de las reglas y normas de las videoconferencias es que deben estar en lugares donde ustedes puedan recibir la formación y puedan interactuar, porque de lo contrario no tiene sentido de que hagamos uso de una conferencia si es una comunicación en una sola vía. Entonces tiene más sentido habilitar cualquier tutorial en una plataforma y ustedes seguirlo al pie de la letra cuando tengan el espacio. Pero para poder darle continuidad a eso, vamos a analizar brevemente lo que hemos estado haciendo y qué vamos a hacer de aquí en adelante. En la clase pasada hay actividades ahí colgadas, pero no se han habilitado, se van a habilitar hoy. No la quise colgar para darle tiempo y espacio. Algunos que me han escrito que estaban trabajando con unas prácticas, entonces como que no quise recargarlo porque todavía tenemos 3 o 4 días por trabajar este módulo y no quise habilitarle más tareas, pero ya la fecha de habilitarlas, las actividades están en su fin. Entonces nosotros trabajamos con variables, no sé si recuerdan esa parte. ¿Qué recuerdan acerca de las variables? De los tipos de variable. ¿Qué hace una variable? Profe, si no mal recuerdo, las variables pueden ser de tipo entero, decimal y letras, pero en el caso de JavaScript no es necesario como especificar qué tipo es. La variable almacena los datos, los datos del programa. Correcto. Es un espacio en memoria donde se almacenan y dependiendo de su tipo, ¿verdad? Como son entero, byte, short, float, decimal, string. Utilizamos también los operadores relacionales para hacer, vimos los operadores relacionales. Vamos a ver si hacemos alguna práctica, ya sea, aunque nosotros hicimos una captura de datos, pero podemos hacer un pequeño programa donde podamos utilizar los operadores aritméticos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es una clase, características y demás en cuanto a lo que son las clases y las instrucciones que se pueden hacer. Retornar valor y las estructuras, nosotros lo mismo podemos utilizar un poco de esas estructuras para darle a las clases cierto dinamismo. Entonces,
Voy a dejarle un material también donde se explica en detalle cada una de estas cosas. No sé si recuerdan la forma de poder vincular dos documentos, pero voy a retroalimentarle. Voy a retroalimentar con este documento que ya ustedes manejan. Vimos, como decía Yanilza, ¿verdad? De cómo podemos incrustar el Java script en un documento HTML, la forma en cómo nosotros podemos utilizar las variables, los valores, cómo podemos entrar o capturar datos por el teclado utilizando el comando prompt, como ustedes lo ven acá. Y ahí ustedes ven el comando prompt, se almacena en esa variable. También vemos algunas estructuras secuenciales o estructuras que nos ayudan en la toma de decisiones. Como es el caso del if o de if else. Ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? De lo que es el if, en el que nosotros evaluamos una condición. Si, por ejemplo, nota es mayor o igual que 4, entonces imprime el documento donde dice que está aprobado. Estamos retroalimentando esa parte, ¿eh? También utilizamos los operadores lógicos, donde los operadores lógicos cumplen una condición y podemos concatenar. Podemos evaluar dos expresiones. Por ejemplo, si el número 1 es mayor al número 2 y el número 1 o el mayor número 2, perdón, el número 1 es mayor que el número 3, entonces me pone el mayor de dos números. O sea que el condicional o el operador y también me ayuda a concatenar opciones. Estamos retroalimentando, ¿verdad? Hay otras estructuras, al igual que los demás lenguajes de programación, que son el switch, el while, el do while, de eso hablamos un poco. Y de las funciones. ¿Cómo nosotros hacemos una función? Ahí vemos la forma de nosotros poder hacer una función, en el que simplemente escribimos la palabra function o función, ¿verdad? Y agregamos los argumentos que nosotros queremos realizar. O las sentencias que nosotros queremos ejecutar. Ahí vemos, por ejemplo, cómo utilizar esta función. Una función llamada mostrar mensaje. Se escribe la palabra reservada función, se escribe el documento y luego se muestra en el cuerpo. O sea, aquí se llama la función. Esta es la llamada a la función. Eso debemos tenerlo claro en ese aspecto. Entonces, los parámetros. Esto es importante entenderlo. ¿Qué son los parámetros? O sea, cuando yo estoy trabajando con una función, digo que ¿cuáles son los parámetros? Que son los valores que entran directamente a la función. Y para eso, nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Esta sintaxis, un contador. Cuando retorna un valor, se coloca retorno. Estoy retroalimentando. Ya eso es un problemita que vamos a ver ahora. Vamos a hablar de clases. Las clases, ¿qué son las clases?
está la clase o los tipos de objetos. Hay clases ya que trae por defecto, como la clase fecha, la clase de argumentos, o arrays, que también le llamamos lo que son matrices para almacenar, la clase mat, que es la clase matemática, formularios en el que podemos combinarlos. Recuerden que también hay eventos que podemos utilizarlo. Es probable que hagamos un ejercicio hoy de formularios, eventos, cómo utilizar tanto la opción del boron como el summit, mostrar mensaje, los controles, tanto como el checkbox, el radio, los eventos. Estoy así retroalimentando rapidito, ese material se lo puedo compartir. Y un archivo, y los archivos externos que se pueden colocar de esa forma. Entonces, para nosotros trabajar con JavaScript necesitamos un editor de texto. Vamos a ver si recuerdan este editor de texto llamado Visual Studio Code. Recuerden que necesitamos crear un nuevo documento. Vamos a cerrar estas hojas para tener... Sí, guárdate. Vamos a ir cerrando un poquito esto. Okay. Vamos a crear un nuevo documento de texto. En este caso vamos a elegir el lenguaje. Y vamos a elegir HTML. Creamos la estructura de HTML. Entonces, podemos utilizar, recuerden que podemos utilizar la hoja de estilo. ¿Quién de ustedes recuerda cómo crear una hoja de estilo? Perdón, de estilo, de script. ¿Qué hago aquí en este paso? Recuerden que en este paso elijo el lenguaje, JavaScript. Y tengo que guardar el documento HTML y el de JavaScript, los dos en la misma carpeta para que tengan la ruta cercana, ¿verdad? Entonces, en el mismo repositorio. Podemos guardar con Control S y vamos a decirle que lo guarde en una carpeta que voy a crear aquí llamada práctica DJS. Aquí voy a ponerle a esta, se va a llamar Index, que es la página principal. Ok, y esta, que es el archivo de script, recuerden que lo vamos a guardar vamos a guardarlo en la misma carpeta de JS. A este le vamos a poner archivo 1. Ok, para vincularlo, ¿quién recuerda la etiqueta? ¿Cómo vinculo estos dos documentos? HR, no recuerdo lo demás, profe. Igual que el de CSS. Sí, pero hay una etiqueta en especial. Porque recuerde que el de HTML, el de CSS es link, que no es el mismo. Ahí sí tiene su atributo, pero para el de JS, vincular esos dos documentos, ¿cuál es la etiqueta que vamos a usar? Le voy a dar tiempo, tengo toda la noche para ustedes. Háganlo, búsquenlo en internet. Dicen por ahí que si no me bendicen no se van. Entonces, indaguen a ver. Me avisan. Yo tengo toda la noche aquí esperando. ¿Cómo vincular
dos documentos. Pueden indagarlo, búsquenlo en internet. ¿Cómo vincular dos documentos? ¿Cuál será la etiqueta? ¿Será Script, script? script, ¿Será link? ¿Cómo es? Link. script. No, profe, A ver, esa misma, la de arriba. script. Y luego, ¿cuáles son los atributos? Aquí te los- Href. ¿Y qué significa href? Ahí es que se va a poner la dirección del archivo. Así usted me dice. ¿Cuál sería el nombre del archivo? Sería ese, ¿verdad? Se lo está indicando ahí, pero la ruta del archivo no hay que ponerla. Como están en la misma carpeta, no sé, él las reconoce, por eso es que es importante, por eso quería que ustedes lo razonaran. Entonces, como tanto este script como el documento base están en la misma carpeta, con especificar el nombre y el tipo de documento, ya él lo vincula. ¿Cómo nos damos cuenta de que realmente esto es así? Vamos a guardar cambio con control S. Vamos a guardar cambio y podemos, qué sé yo, vamos a mandar una función. ¿Me pueden recordar cuál fue una de las funciones que usamos? A ver si recuerdan alguna de las funciones. ¿Recuerdan esta? ¿Qué hace esa? Esa pone un aviso cuando se ejecuta el código. Ok. Quiero poner un texto. A la comilla, bien. Déjame cambiar de idioma. English. Ok. Vamos a ver. Entonces eso indica que como están vinculados, esa alerta se va a ejecutar en la página. Podemos abrir la página, ya sea, vamos a abrirla en el Google Chrome. Mm. Pero no estamos compartiendo la pantalla. Voy a compartir esta. Entonces, hay algo. La alerta no sale. Hay que identificar el error. ¿Cuál es el error? El objetivo es, ya lo practicamos en la clase anterior, el objetivo es vincular estos dos documentos y escribir un mensaje de alerta. ¿Por qué cuando ejecutamos el documento? De hecho, podemos ir a la carpeta y buscarlo. Escribimos en el escritorio, que se llama práctica, y vemos que en la carpeta está el archivo de JS y está también el index. Ahora, cuando lo ejecutamos, ¿por qué no sale la alerta? ¿Qué está fallando? ¿Qué nos falta? ¿Cómo lo vinculamos? ¿Será el script? ¿Será que no están vinculados correctamente? ¿Será la declaración? Yo creo que a lo mejor no esté vinculado correctamente.
Ok. ¿Y los demás qué dicen? No sé si ustedes ahí en sus casas tienen internet, pero yo les voy a mostrar algo y yo voy a dar por terminada la sección de hoy, porque sin interactividad yo no puedo trabajar. Miren, yo le voy a colgar todo el material teórico, didáctico, le voy a poner video en la plataforma, tarea, y ustedes trabajan a su ritmo. Eso es sencillo. Usted puede escribir cómo vincular cómo vincular una hoja de script. Si ustedes en su celular no pueden simplemente hacer una búsqueda y decir cómo vincular una hoja de script y por lo menos socializarlo, ya que no tienen ni siquiera un computador ahí. Para hacer la práctica, pero por lo menos interactuar y usted buscar en un blog que le dice que usted usa la etiqueta script, tal como lo estaba diciendo la compañera, y así con ese atributo, que no es href, por eso le decía, es href, no, es simplemente el atributo search, que significa buscar, y ya el nombre del documento. Vemos que aquí ese se utiliza, recuerden que le dije, no lo pueden confundir con link, porque el link es para el CSS, vincularlo. Era simplemente aquí, ustedes decir, pero mira, no es directamente href, es buscar, search, ese atributo. Control S, corremos el documento y listo. La alerta se ejecuta. Entonces, en esto de la programación, no se puede ir como muy deprisa. Nosotros debemos que, aquí, por ejemplo, el documento se llama archivo. Sí, archivo 1.js. O podemos ir directamente a la carpeta. Mira el archivo ahí, abro la ruta, que eso lo aprendimos también y copio las rutas. Si yo tengo el archivo perdón, un archivo externo y yo puedo ponerlo acá. Y ahí tengo la ruta. Guardo. Y ya tengo dos documentos vinculados. Entonces, ese documento, a partir de ahí ya yo puedo empezar. Déjame quitar esto para que se vea más. Ya yo puedo empezar a trabajar y a colocar informaciones en el script. Recuerden que esto es un lenguaje no tipado. Vimos cómo podemos enviar cualquier tipo de función en pantalla. Por ejemplo, no sé si recuerdan la que nosotros usamos, que es esta, la document.write, que es como para escribir en la pantalla. Y al igual que alert, podemos mandar un mensaje y terminar con punto y coma. Y aquí, recuerden, podemos utilizar comillas sencillas. Corremos. Y hay Entonces, cosas como esta, nosotros necesitamos constantemente. ¿Qué podemos ver en los documentos? Esto no es que es tan difícil de aprender, simplemente la práctica. Miren acá, como yo le estaba explicando, a veces usted tiene la ruta corta o tiene la ruta larga. Así se vinculan dos documentos, tanto de JavaScript como... Ok, vamos a ver si ustedes pueden avanzar un poquito en esta parte. ¿Cómo yo declaro una variable? Vamos a declarar una variable tipo numérica. Eso lo practicamos en la clase pasada. ¿Cómo declaramos variable? Vamos a hacerlo aquí mismo.
¿Cómo declaramos una variable? Recuerdan la palabra reservada que se llama, y yo puedo declarar la variable nombre y ya le asigno valor. El igual mío, ¿dónde está? Aquí. Nombre. Y ahí recuerden que si va a ser una variable alfanumérica. A ver, ¿cómo declaramos una variable numérica? ¿Qué haremos en este caso? Se puede con esa misma profe var y darle nombre. Por ejemplo, Ajá, edad, puede ser. bien. No sé si recuerdan, Profe, ¿y por qué Carlos, usted lo puso dentro de comillas y el 23 no? cuando son datos numéricos, no se le coloca comilla. Entonces, si yo le coloco comilla, estoy convirtiendo el número en un texto. Ahí él lo identifica como un texto. De hecho, para a veces ahorrarse eso, nosotros normalmente podemos utilizar dentro de HTML el script. Y este mismo código, nosotros podemos escribirlos ahí. Y así, cuando estemos haciendo pruebas, podemos utilizarlo. Bueno, ahí me escribe document.write, esto que escribí acá, este documento. Normalmente cuando es mucho script, uno lo puede colocar aquí aparte, pero si va a trabajar con algo sencillo, usted lo puede poner dentro del cuerpo de HTML. Ah, parece que no se vio ahí. Déjenme compartir la pantalla completa. Por ejemplo, le decía que aquí usted puede escribir todos sus scripts aquí, y aquí, si no es mucho, usted lo escribe aquí mismo y simplemente lo ejecuta. Y el document.write, que lo que hace es escribir en la pantalla, lo escribe ahí. Entonces, otro de los puntos importantes que vimos, aparte es enviar una variable. O sea, esa variable yo le puedo dar salida también. Al igual que como yo le di salida a ese texto, yo puedo hacer lo mismo. En este caso, yo puedo decir, mira, document, es la función documento, perdón. Document, ¿dónde está? Y le puedo poner el atributo, al igual que el de arriba, ¿verdad? Escribir, write. Y puedo imprimir en pantalla la variable la variable nombre. Guardamos, ejecutamos. Y se escribe tanto Carlos como nombre. Pues yo puedo mandar el valor de una variable, lo puedo mandar a la consola, ¿verdad? Ahora, podemos también utilizar, aparte de enviar en consola, darle interacción con el usuario. ¿Cómo podemos dar interacción con el usuario? Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Vamos a utilizar la función let y decirle, pudiera ser alguna acción que vaya a hacer el usuario, sé yo, a través de la consola o de la ventana, que salga un mensaje de confirmación. Vamos a poner aquí un mensaje. Quiere salir, vamos a poner así. Punto y coma al final de cada uno. Entonces,
No sé si recuerdan los ciclos, por ejemplo, el sí. ¿Recuerdan para qué se usa eso? Sí, es una condicional. Correcto. O sea, condicional. Recuerden que se coloca paréntesis donde van a estar los parámetros y se ponen llaves donde se va a escribir cada uno de los argumentos. Por ejemplo, lo que se va a evaluar se va a colocar ahí. ¿Y qué yo puedo evaluar? Bueno, puedo evaluar el mensaje de confirmación. Yo puedo aquí decir, mira, ese método, si es verdadero, entonces vamos a mandarle que lo mande por la consola, puede ser. Manda por la consola un mensaje, por decir cualquier cosa. Y ese mensaje, ponerle su comilla ahí. No sé yo. Recuerden que esa condicionante también se le puede agregar, si yo le pongo el punto y coma ahí, otra. Ahora yo tendría que cerrar esa condicionante, ahí se cierra la condicionante. Aquí yo puedo ponerle de lo contrario, o sea, si no se cumple esa condición, ¿qué haría? Si no se cumple de lo contrario, voy a coger que haga eso mismo. Vamos a coger esto. No te preocupes, vamos a poner. En este caso, vamos a ver. Entonces, sale el mensaje de confirmación. ¿Tú quieres salir? Si le digo que no, aceptar. Vamos a ver ahora si yo le digo que no. Cancelar. Entonces, ahí podemos combinar las condicionales y demás. Ahora, podemos ver un ejemplo un poquito más práctico con variables. También, un ejemplo de capturar dos números. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el que utilizamos para capturar dos números? Vamos a declarar dos variables, que se puede también utilizar el atributo let. Y vamos a ponerle valor 1, no le vamos a asignar, vamos a ponerle a este valor 2, tampoco le vamos a asignar valores, pero sí va a almacenar esa variable que se llama valor 1. ¿Qué va a almacenar? Va a almacenar un dato que lo va a capturar desde la ventana. Recuerden la función prompt, donde se le pide al usuario digita un número, ¿verdad? Aquí le puedo concatenar o colocar espacio para que no quede punto y coma siempre al final. Entonces, en el valor 2, le vamos a concatenar, vamos también a capturar el valor 2. Y vamos a ponerle acá, digita el segundo número. Podemos concatenarle otro espacio. Punto y coma al final. Y aquí yo puedo hacer las operaciones. Por ejemplo, puedo hacer una suma. La variable suma, yo voy a decirle que es igual al valor 1 más el valor 2. Punto y coma para terminar. Y esa suma, que la escriba, vamos a poner un document.write, o sea, que la escriba en la consola.
Ahí está. Vamos a poner un mensajito primero para la suma es. Y aquí ya colocamos lo mismo, pero en la variable. Imprimimos la variable. La variable se llama suma. Listo, vamos a correr. Entonces aquí tenemos declaración de dos variables que se van a almacenar. Vamos a ver el ejemplo. Ok, digita un número. 4. Digita el segundo. Dice que la suma es, no, la suma no puede ser 44. ¿Por qué hizo? Bueno, ¿tienen una idea de por qué hizo eso? No sé si ustedes recuerdan que hablábamos de concatenar y sumar. Si no tienen una idea, les puedo aclarar. Miren, lo hace porque cuando la aplicación se ejecuta, el dato que entra por aquí es string. Entonces, para que sea un número, o sea, para que sea número, hay que hacer una conversión. Hay que convertir. Entonces, donde se va a hacer la suma, aquí, hay que utilizar el método. Recuerden, es un método que yo les indiqué que se llama parse. Y en este caso, si vamos a utilizar datos enteros, utilizamos convertir parse in. Y ahí yo tengo que decirle cuál es el dato que se va a convertir. Se va a convertir la variable 1. Y aquí también, el método parse, que se va a convertir el valor 2. Entonces ahí el dato que se capture ya no se va a guardar como una cadena de texto, porque lo que hace es ponerlo uno al lado del otro, sino que lo va a convertir en un número y ya ahora sí se va a poder hacer la suma. Vamos a ver si funciona. Ahora sí, le pongo 4. 4. Ya el resultado da 8. Ahí no está concatenando. Por eso es para convertir. Entonces, declaración de una variable, se captura en el prompt, se suman esas variables y se colocan ahí. Ese mismo ejemplo yo lo puedo utilizar ¿para qué? Para un sistema de venta. Pues el sistema de venta, usted puede colocar, digite la cantidad de producto, y aquí lo digo, digite el precio. Entonces, en vez de una suma, ¿qué sería? Cantidad por precio. Y aquí le pongo el costo es, ya vamos a cambiarle la palabra, vamos a cambiarle producto o venta, vamos a ponerle la variable venta. Y aquí imprimo venta. Entonces, fíjense que es el mismo concepto, por eso se dan esos ejemplos. Por eso se dan esos ejemplos para que nos sirvan como de lógica, de base. Dijiste la cantidad, mira, quiero 4 productos. Ah, ¿cómo? Bueno, a 100 pesos. El costo es 400. El mismo principio. ¿Ya? Una aplicación que hace una venta. Pero fíjense que es el mismo principio. Capturar un dato, convertirlo y aplicarle una operación aritmética. Hasta ese punto, ¿alguna duda? ¿Se ha ido entendiendo? Vamos a hacer, ¿qué le parece si hacemos uno de registro de calificación? Vamos a ver si lo construimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es muy parecido a ese. Díganme las variables que podemos usar. Let,
¿Cuáles serían las variables para hacer un registro de nota? La calificación, Ok, podemos poner entonces nota 1, nota 2, nota 3. Y el nombre del estudiante. Puede ser también. Y el promedio. Y ahí declaramos la variable. Recuerde que las variables son un espacio en memoria. ¿Cómo capturamos esos datos? Vamos a capturar la nota 1, la nota 2, la nota 3, el nombre, y vamos a lanzar el promedio de ese estudiante. con LED también. ¿Ok? Pero aquí, ¿cuál utilizaríamos? Utilizaríamos nombre, ¿verdad? Almacenamos con igual. Y la función que captura en pantalla se llama front. Y yo aquí le digo, bueno, ese cuadro llamado prompt, podemos poner un mensajito arriba. Porque prompt es el recuadro. Lo que él capture en el cuadro, lo va a mandar para acá. El mensajito que va a salir en el cuadro se coloca ahí. Y ahí yo le puedo poner un mensaje que diga nombre. Escriba su nombre para saber. Mire, ese cuadrito, ese es el prompt, ese. Aquí nombre y le colocamos ese que dice escriba su nombre. Y cuando le escriba su nombre, él lo va a almacenar en la variable. Obviamente el programa se queda hasta ahí porque eso fue lo que le dijimos. Declaramos la variable, o sea, la creamos y en esta variable almacenamos. Ese es el mensaje que aparece arriba y ese es el que aparece dentro del prompt. Ya. Ahora, ¿cómo capturaríamos la nota 1, la nota 2? Lo haríamos de la misma forma, utilizando el comando prompt. Entonces, para yo utilizar el comando prompt, en este caso, yo digo, mira, la nota 1 va a ser igual al recuadro que me captura, llamado prompt, y le puedo poner ese mismo mensaje que está ahí arriba. Digita la nota 1. Digita la nota 1. Y le traigo un mensajito ahí mismo al lado también. Escribe aquí. Perdón. Escribe aquí. Entonces ya lo que él digite ahí se va a almacenar ahí. Digita la nota 1. Eso mismo, recuerden puntico al final. Eso mismo yo lo puedo hacer con la nota 2. Digita la nota número 2. Escribe aquí y lo puedo hacer con la nota 3. En la variable nota 3. Digite la nota 3. Ya he capturado. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver cómo va. Me van a aparecer un prompt, o sea, un cuadro de captura. Escribe tu nombre. Escribe la nota 1. Escribe la nota 2. Escribe la nota 3. Hasta ahí llega. Porque eso es lo que le hemos dicho al programa que haga. Ahora, ¿qué hacer con esos datos? Ya lo capturamos. Lo capturamos aquí. Lo almacenamos ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer con esos datos? Podemos sacar promedio y decir que el promedio es igual, una función matemática sencilla. El promedio es igual a la suma de la nota 1 más la nota 2
más la nota 3 entre 3. Eso es un promedio. Esa operación, o sea, él captura el dato aquí, lo captura aquí. Esa operación se almacena aquí. Ya lo único que tendría es que imprimirlo y decirle, mira, en el documento, en el cuerpo, escribe e imprime la variable que se va a llamar promedio. Ahí está. Guardamos. Podemos abrir la página también porque ya está aquí. Yo lo hago por la aplicación, pero se puede hacer ahí. Escribe tu nombre. Nota 1, nota 2, nota 3. Ahí no me sumó ni me hizo el promedio, simplemente me concatenó. Por lo que hablamos ahorita, que se debe convertir el dato. Entonces, aquí yo debo hacer una conversión de cada uno de esos datos cuando lo capture. Entonces, lo que debo hacer es, recuerden, que el valor de nota 1, lo que yo capturé ahí, debo convertirlo utilizando el parse, ¿verdad? El método parse, que es pasar un valor a otro, o sea, convertir un tipo a otro. Int, punto y coma, aquí. Ese método es el método que voy a usar. Entonces, ese mismo conversor, porque el dato entra como string, lo voy a hacer para la nota 2 y para la nota 3. Nota 2 y nota 3. Aquí yo le voy a colocar la variable, porque él la captura y la guarda aquí. Entonces, la conversión la puedo hacer en una misma línea, pero yo aquí la hice separada, no importa. Él lo reconoce. Nota 2 y nota 3. Ya aquí yo capturé la variable y aquí la convertí y la guardé otra vez aquí. Entonces ya ahí cuando yo haga el promedio, que va a ser igual a esto, entonces sí me va a mandar. Vamos a ver. Vamos a guardar. Si lo hacemos. Vamos a decir, usted tiene 80, 83, 90. Pero perdón, que puse, donde iba el nombre puse una nota, pero está bien. 84.76. Ahora sí me hizo el promedio. Vamos a hacerlo otra vez. Escribe el nombre, Carlos. 80, 90, 98. El promedio es 89. Ahí sí me está sacando el promedio. Ahora, pero podemos poner un poquito más elegante y combinarlo con lo que vimos ahorita. Recuerden el if. Vamos a hacer una condicional, como dice Yanilza. Podemos decir sí. ¿Qué condicional? Orillado aquí. Vamos a decir. Sí, pero vamos a hacerlo después de capturar el promedio. Para que tenga un poquito más de sentido. Vamos a hacerlo por aquí. Si la variable promedio, o sea, lo que ya el promedio se sacó ahí, es mayor o igual a 70, mandamos un mensajito en pantalla. Bueno, vamos a decir que ese mensajito, recuerden que la función es document.write. Vamos a mandarle un mensajito en pantalla, donde vamos a imprimir la variable nombre para que salga el nombre del estudiante. Le vamos a concatenar al lado a
aprobó con un mensajito y le vamos a concatenar ahí mismo el promedio. Aprobó con, y ahí le escribimos, si va a ser mayor a 70, te va a mandar ese mensaje. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerlo encima elegante. Vamos a comentarlo para que no interrumpa. Lo podemos reutilizar ahora. Entonces vamos a correrlo. Entonces, María sacó 80, 90, 85. María aprobó con 85. Bueno, ahí por hacer de espacio salieron un poco pegados, pero podemos concatenarle un espacio ahí también para que salga aquí, por ejemplo. Vamos a concatenarle un espacio ahí para que no salga tan pegado ahí. ¿Ok? Ahora vamos a correrlo y vamos a ver si Marcos sacó en esta 50, 45. No sale nada porque no se cumplió la condición. Ahora, si Marcos saca 90, 89, 90, Marcos aprobó con 89. Ahí sí le concatenamos esos espacios que ustedes ven ahí para que no quede la gente. Entonces, ahí con esa condicional, nosotros hicimos un programa, ¿verdad? Que capture esas variables, la convierte en numérica porque entran como texto. Se ejecuta la operación aritmética y se ejecuta la condicional. Si el promedio es mayor de 65, ahí te le puedes poner un else. De lo contrario, en caso contrario de que no se cumpla, podemos decirle, vamos a ponerle un documento también. Vuelva a examinarse. Poner un mensajito. De lo contrario, vuelva a tomar clases. Vamos a suponer aquí que Marcos esta sacó 50, sacó 45. No puse el nombre. Saliendo. No me, espérate, hay un error. Vamos a correrlo otra vez. Ok, dijiste el nombre, Marcos. Nota 1, nota 2, nota 3. De lo contrario, vuelva a tomar clases. Miren aquí cómo podemos combinar esa condicional. Si es mayor a 70, bien, va a decir de lo contrario, vuelva a tomar clases. Entonces vienen como ahí están. Eso es lo que nosotros necesitamos tener como fundamento. Declarar una variable, hacer un procedimiento, utilizar las condicionales, mayor, menor que. Hasta ese punto, pregunta, dudas. ¿Se entendió? Recuerden que no hay preguntas por ahí. ¿Entendieron? O sea, se pudo comprender más o menos lo que es declarar una variable, capturar el dato. Una tos como rara.
Hay otras condiciones también que nosotros podemos agregarle. Con eso podemos hacer varios programas. El mayor de 2 números, el menor, crear, en fin. Profe, una pregunta. ¿Y se puede trabajar con CSS ahí mismo también, junto con JS y demás? Sí, tú puedes, pero recuerda que son distintos, porque el CSS es para diseño, el JavaScript es para interactividad con la página. Y se pueden vincular, claro. Simplemente lo que tiene que abrir vincularlo o dentro del mismo HTML, colocarle la etiqueta de CSS. Lo puedes hacer. Porque perdón, uno de ellos busca interactividad, que en este caso JavaScript, que es la capa de programación, y el otro se basa más en lo que es ya el diseño, Como la estética de la página, ok. la estética. Por eso que se dice que las aplicaciones web están hechas en tres capas. HTML, estructura, CSS, diseño y JavaScript, interactividad. O la capa de programación. Lo que ejecuta JavaScript. ¿Cómo lo podemos usar? De hecho, podemos agregarle un poco más de interactividad. Por ejemplo, vamos a decir, puede poner, por ejemplo, acá un párrafo X. Por aquí, vamos a ponerlo por aquí, por el cuerpo. Un H1, vamos a poner, que es un encabezado. ¿Qué se puede hacer con script, con JS? Es un título que va a aparecer en tu página. Entonces, podemos utilizar opciones de formulario, por ejemplo, el botón. Recuerda que el botón tiene una función, el input, o el input como tal. Podemos declarar el type, ese es el tipo. Que sea un botón. Hay un atributo que él tiene que se llama onClick. A ver si aparece acá. ¿Qué va a hacer cuando yo le dé clic a ese botón? Entonces ahí yo le puedo colocar código script, por ejemplo, que diga, imprime en pantalla, que va a obtener un elemento de HTML o un ID. De HTML. Vamos a ponerlo acá. Donde él simplemente va a interactuar. Ese ID podemos llamar cambiar. Y lo va a sustituir por un elemento inherente al HTML. Esas funciones normalmente hay que aprenderla tal cual se escribe. Ahora lo que tenemos que entender qué simbolizan ellas. Entonces ahí el elemento tenemos que declarar un ID. Por ejemplo, yo le puse aquí cambiar. Entonces ese párrafo que dice que se puede hacer, yo tengo que ponerle un ID que se va a llamar cambiar. Entonces él va a tomar ese ID, o sea, lo que esté dentro de esa etiqueta y lo va a cambiar. Es lo que le está haciendo ahí. Ok, aquí me dice que hay un error. ¿Será acá? Ok, esto no va, esto no. Aquí. Vamos a ver, guardamos. Perdone. Está como por la gripe.
Entonces va a aparecer, ok, ese es el primer programa que nosotros hicimos, el segundo viene ahora. ¿Qué puedo hacer bueno, el botoncito salió chiquito. ¿Qué podemos hacer en JS? Si yo le doy al botón, él cambia. Sorpresa. Entonces, lo que hizo fue en el botón, le agregué interactividad. ¿Qué se puede hacer en JavaScript? Si yo le doy al botoncito, entonces él cambia. Entonces, observa cómo o sea, yo lo que estoy aquí es combinando con script, interactividad en la página. Todo lo que nosotros hacemos a través de la interactividad. Incluso lo podemos hacer intercambiando imágenes, como esa. En vez de que me cambie un texto aquí, yo le puedo poner una imagen para que me la cambie por otra. Yo pudiera colocarla con una etiqueta de imagen. Y vamos con la imagen aquí. Esta. La voy a copiar en la carpeta donde está la misma práctica para que ella la encuentre más rápido. Se llama compromiso. Aquí de que yo escriba compromiso ya va a aparecer. Entonces esa imagen, yo le voy a poner un ID que se llame IMG1. Entonces, cuando él va a obtener el IMG1, lo va a cambiar por eso. Vamos a guardar. Primero me va a ejecutar siempre el otro programa por está de primero. Ok, ahí está la imagen. Si yo le doy al botón, déjame sustituírmela. Déjame cambiarlo aquí por la ruta. Ahí tendría que buscar la ruta de la imagen. Pongo IMG2 y haría el cambio. Pero bien, por ejemplo, quería yo copiar otra imagen. Aquí, yo tengo imágenes. Pues esta. Vamos a pegarla aquí. Operación. Operación.jpg. Y así puedo seguir intercalando y utilizando funciones. Esos son parte de los fundamentos que nosotros necesitamos conocer en cuanto a lo que es JavaScript. Voy a dejarlo por ahí hasta por hoy, hasta ahí. Lo vamos a enfocar hasta lo que es una clase, lo que teníamos que abarcar el día de hoy. No quiero profundizar mucho para que puedan realizar las prácticas que vienen, que son bastante sencillas. Ya a partir de ahí, vamos a ir a plataforma a ver algo. ¿Qué vimos aquí? Clases o tipos de objeto. Que ahorita los métodos, bueno, utilizamos un poquito de... Ya lo que queda es el tema de las clases, su característica, herencia, que eso lo vimos, herencia, clase, superclase. Como eso más un tema teórico, podemos agotarlo en la plataforma con una actividad. Y ya si ustedes pudieron ver cómo puede utilizar las variables, los operadores aritméticos y demás. Ya durante esta semana, eso es lo que vamos a hacer. Esa práctica de utilizar el if, el switch, el for. Ya a partir del lunes, pues entonces veremos un poquito de lo que es para PHP
que es muy parecido a JavaScript. Lo único que cambia es la sintaxis, pero más enfocado hacia base de datos y que se pueden combinar con las aplicaciones. Estos fundamentos son muy interesantes porque te ayudan a tener una lógica y una idea de cómo funcionan las aplicaciones. Y una aplicación no se hace tampoco así de la noche a la mañana, pero sí se tiene el fundamento de cómo poder crear. Y los fundamentos son estos: variables, constante, captura de una variable, conversión de una variable, las condicionales como el is, el for, el switch. Esa es la lógica. Si ustedes observan en lo que hemos visto en los lenguajes de programación, eso no cambia. Lo único que ha cambiado es la forma de escribir la sentencia. En C# se captura una variable diferente, se declara, se pone string, se pone double, se pone float. Aquí nada más se pone var, pero el principio es el mismo: capturar la variable y hacer operaciones. O sea, aquí lo que buscamos es que ustedes desarrollen esa lógica para que puedan desarrollar sus aplicaciones con mucho más ahínco. Vamos a decirlo así, de esa manera. Entonces, pueden indagar acerca de las clases. ¿Qué se puede hacer con JavaScript? Por ejemplo, aquí hay un artículo muy interesante que les voy a compartir, en el que ustedes pueden ver qué se puede hacer con JavaScript. Cuando creamos clases, podemos animar objetos también y demás. O sea que es bastante interesante lo que podemos hacer. Si tienen alguna pregunta, si necesitan que le habilite alguna tarea de estas que ya están aquí, yo este fin de semana voy a corregir. Yo no corrijo durante la semana, sino que yo les permito a ustedes que durante la semana trabajen. No le estoy poniendo tampoco muchas actividades, sino las centrales, las que el módulo lleva como para que ustedes afiancen el conocimiento. Y a partir de ahí, pues, ustedes puedan hacerlas sin mucho estrés. Si necesitan cualquier ayuda, me escriben. Si ven alguna tarea que ustedes no entienden o algo también, yo puedo contestarle, lo hago. Así que, señores, manos a la obra. Si no hay dudas ni preguntas, pues acabamos de esta sección por el día de hoy. Y nos vamos a reencontrar, ya sería el martes. Durante esta semana me van a trabajar algunas actividades que le hagan falta y los temas ya concernientes a JavaScript. Así que pasen feliz toda la noche. Espero que puedan estudiarme un poquito, porque en la clase que viene quiero hacer como una retroalimentación de preguntas, respuestas, de ver. Hay que realizar aunque sea un ejercicio para tener nociones de lo que es variable, de lo que no, de lo que es un bucle. Deben practicar, sacar por lo menos un día a la semana. Por más trabajo, por más obligaciones que ustedes tengan, tienen un reto, tienen un compromiso. Y dentro de ese compromiso, ustedes tienen que decir, bueno, tengo tantas cosas, pero déjame coger el sábado en la tarde. Y le aseguro que si usted se sienta, aunque sea el sábado en la tarde, a estudiar un poco, va a poder realizar sus actividades. Yo lo felicito por haber estado aquí. Kevin, que siempre ha estado presente, Vanessa, Yanisa, Jonathan, Isabel, me falta Samuel hoy, que Samuel siempre está activo. Algunos que me escribieron que tenían su niño enfermo. O sea que aquí hay un buen grupo de gente comprometida con sus aprendizajes y ya estamos en un 70% de la carrera técnica. Entonces, imagínense, abandonar el barco ya a mitad de camino. Que no, ya no sigo, o vamos a terminarlo. Debemos ser de las personas que lo que empiezan, lo terminan. Y sé que ustedes le van a sacar gran beneficio a su carrera técnica. Así que yo les deseo la más sincera de las bendiciones. Estudien, comprendan, la programación es simplemente intuición, leer y practicar. Ahí está la base de todo. Y que pasen feliz resto de la noche. Nos encontramos el martes. Bendiciones a ustedes todos. Gracias, profe, igual. Igual a usted.